Bienvenidos a nuestro canal Yahweh Rafa. Este es un espacio donde exploramos la esperanza inquebrantable que solo Dios puede ofrecer. A través de enseñanzas bíblicas, testimonios de vida y reflexiones profundas, te invitamos a descubrir cómo la fe en Cristo puede transformar incluso los momentos más oscuros en oportunidades para crecer y avanzar. Cada video está diseñado para inspirarte, fortalecerte y recordarte que en Dios siempre hay un futuro lleno de esperanza. Sin importar lo que estés enfrentando, aquí encontrarás palabras de aliento y verdad que te acompañarán en tu caminar diario. Hoy hablaremos sobre el tema la esperanza. La esperanza es uno de los temas centrales en la Biblia y juega un papel crucial en la vida de fe del creyente. En la versión Reina Valera 1960, la esperanza se presenta como una virtud esencial que sostiene al cristiano en tiempos de prueba, le da sentido a la vida presente y le ofrece la seguridad de un futuro glorioso en Cristo. En el contexto bíblico, la esperanza no es un simple deseo o anhelo incierto, como a menudo se entiende en el lenguaje moderno. Más bien, es una expectativa confiada y segura basada en las promesas de Dios. Es una esperanza viva, arraigada en la fidelidad de Dios y en la obra redentora de Jesucristo. Fundamentos bíblicos de la esperanza. La esperanza en la Biblia se fundamenta en varios aspectos clave. 1. La promesa de Dios. Dios es presentado en la Biblia como fiel a sus promesas. La esperanza del creyente está anclada en la certeza de que Dios cumplirá lo que ha prometido. Pasajes como Hebreos capítulo 10 versículo 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, subrayan la seguridad que los cristianos tienen en las promesas de Dios. 2. La resurrección de Jesucristo. La resurrección de Cristo es el pilar sobre el cual se edifica la esperanza cristiana. Según 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3, Dios nos ha hecho renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esto asegura al creyente que, así como Cristo resucitó, también nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna. 3. La segunda venida de Cristo. Una de las grandes esperanzas del creyente es el regreso de Cristo. En pasajes como Tito capítulo 2 versículo 13, se describe como la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta esperanza motiva a los cristianos a vivir vidas santas y expectantes. La esperanza en la vida del creyente. La esperanza bíblica tiene un efecto transformador en la vida del creyente. 1. Consuelo en la aflicción. La esperanza proporciona consuelo y fortaleza en medio del sufrimiento y la persecución. Romanos capítulo 8 versículo 18 declara, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta esperanza sostiene al cristiano durante las pruebas. 2. Motivación para la santidad. La esperanza de la segunda venida de Cristo y de la vida eterna motiva a los creyentes a vivir de manera justa y piadosa. Primera de Juan capítulo 3 versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. 3. Fuente de gozo y paz. La esperanza en Dios produce un gozo y una paz que sobrepasan las circunstancias temporales. Romanos capítulo 15 versículo 13 declara, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En la Biblia Reina Valera 1960, la esperanza se presenta como una virtud esencial que define la vida del creyente. Es una esperanza viva y segura, anclada en las promesas de Dios, la resurrección de Cristo y la expectativa de su regreso. Esta esperanza no solo sostiene al cristiano en tiempos de dificultad, sino que también le motiva a vivir una vida santa y llena de gozo, mirando hacia el futuro con confianza en la fidelidad de Dios. Empezamos. 1. Salmos capítulo 39 versículos del 7 al 13. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él, ciertamente vanidad es todo hombre. Selah. Oye mi oración.
oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo, como todos mis padres. Déjame, y tomaré fuerzas, antes que vaya y perezca. Contexto. David reflexiona sobre la brevedad y futilidad de la vida, reconociendo su dependencia total en Dios. Expresa su angustia por la disciplina divina y pide a Dios alivio antes de que su vida termine, viéndose a sí mismo como un peregrino en la tierra. Aplicación para hoy. Este pasaje nos recuerda la transitoriedad de la vida y la importancia de centrar nuestra esperanza en Dios. Nos llama a la humildad, al arrepentimiento y a vivir como peregrinos, enfocándonos en lo eterno. La oración se destaca como un medio esencial para buscar consuelo y fortaleza en Dios. En la Biblia de Estudio Teológico. Pedido de perdón y alivio. Según de que las circunstancias vienen de Dios, el salmista declara su esperanza en Dios y pide, líbrame de todas mis transgresiones y más aún, de mis castigos. Al hacer este pedido, admite que ha pecado, que merece la corrección de Dios por el pecado y también aprende la lección por la que oró en los versículos 4 al 6, compara el versículo 11b con versículo 5b. Salmo 39, 5b. Ciertamente, todo hombre es solo vanidad. Selah. Salmo 39, 11b. De cierto, todo hombre es vanidad. Selah. Comparación. Ambos versículos comparten una afirmación similar sobre la naturaleza del ser humano, resaltando la idea de la vanidad y la futilidad de la vida humana. El uso de Selah en ambos casos indica una pausa para la reflexión, subrayando la importancia del mensaje. Salmo 39, 5b expresa que todo hombre es solo vanidad, lo que implica que la vida humana es transitoria y carente de sustancia duradera. Salmo 39, 11b reitera esta idea con la afirmación todo hombre es vanidad, sin la palabra solo, pero el significado sigue siendo el mismo. Ambos versículos subrayan la fragilidad y la futilidad de la existencia humana, enmarcando el tema central de la transitoriedad de la vida en este salmo. La palabra forastero enfatiza su residencia temporal en esta vida, compara Primera de Crónicas capítulo 29 versículo 15. Déjame, Salmos capítulo 39 versículo 13, compara Job capítulo 7 versículo 19 y capítulo 14 versículo 6. No significa que quiere que Dios deje de preocuparse por él, más bien pide a Dios que no lo mire con ira, compara Salmos capítulo 39 versículo 10. 2. Salmos capítulo 71 versículos del 12 al 16. Oh Dios, no te alejes de mí, Dios mío, acude pronto en mi socorro. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma, son cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Mas yo esperaré siempre, y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor, haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Contexto. El Salmo 71 es una oración de confianza y alabanza a Dios, probablemente escrita por una persona mayor, que ha experimentado la fidelidad de Dios a lo largo de su vida. En los versículos 12 al 16, el salmista pide ayuda urgente a Dios, confía en su justicia y promete proclamar su poder y justicia a lo largo de sus días. Aplicación para hoy. Este pasaje nos enseña a confiar en Dios en momentos de dificultad, especialmente cuando nos sentimos vulnerables. Nos anima a recordar la fidelidad de Dios a lo largo de nuestras vidas y a proclamar su justicia y salvación, incluso en la adversidad. Es un llamado a depender de Dios y a ser testigos de su poder y fidelidad. En la Biblia de Estudio Teológico. No te alejes de mí. El siguiente pedido a Dios es, no te alejes de mí y acude pronto en mi socorro. Amenazados por quienes son descritos como los adversarios y los que mi mal buscan, ver versículo 13, ver también versículos 4, 10 y 11. El salmista piadoso pide ayuda a Dios. Promete, esperaré siempre, dando a Dios tiempo para responder a las oraciones. También espera con ansias el momento en que podrá compartir la historia de la justicia de Dios con los demás adoradores, las frases alabaré. Mi boca publicará y haré memoria, es decir, recordaré a los creyentes, describen actividades dentro de la congregación.
Vendré a adorar. 3. Jeremías capítulo 29 versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Contexto. Se sitúa durante un periodo muy difícil para el pueblo de Judá. En el año 586 a.C., Jerusalén fue conquistada por el imperio babilónico bajo el rey Nabucodonosor. Como consecuencia, muchos judíos fueron llevados al exilio en Babilonia, lejos de su tierra, su templo y su vida anterior. Esta situación creó un gran desánimo y desesperanza entre los exiliados. La carta de Jeremías. Jeremías, profeta de Dios, se queda en Jerusalén y desde allí envía una carta a los exiliados en Babilonia. En la carta, que forma parte del capítulo 29 de su libro, Jeremías les transmite un mensaje de Dios que tiene la intención de orientar y consolar a los exiliados. Dios les instruye a establecerse en Babilonia, que construyan casas, planten huertos, se casen y tengan hijos. En otras palabras, les pide que se adapten a su nueva realidad y busquen el bienestar de la ciudad en la que se encuentran, porque en su bienestar encontrarán el propio. Algunos falsos profetas estaban diciendo que el exilio sería breve, lo que daba esperanzas infundadas a la gente. En contraste, Jeremías les comunica que el exilio durará 70 años, pero que después Dios los llevará de vuelta a su tierra. Es en este contexto que Dios les asegura a los exiliados que, aunque su situación actual es difícil, Él tiene un plan para ellos. Aplicación para hoy. Este versículo es frecuentemente citado por su mensaje de esperanza y consuelo, recordando a los creyentes que Dios tiene buenos planes, incluso en medio de situaciones difíciles. Sin embargo, es importante reconocer el contexto original, fue una promesa específica a un pueblo en exilio, pero el principio de que Dios tiene planes de bien para su pueblo sigue siendo aplicable. El versículo nos enseña a confiar en que Dios está obrando para nuestro bien, aunque no siempre entendamos su plan en el momento. En la Biblia de Estudio Teológico. Los pensamientos de Dios para los exiliados son de paz, Hebreos Salom, ver nota en versículo 7, no de mal o calamidad. Tras haber buscado el Salom de Babilonia, los cautivos recibirán Salom, ya que Dios les daría el fin que esperaban al permitirles volver a su patria. 4. Lamentaciones capítulo 3 versículos 21 al 23. Esto traigo a mi corazón, por lo cual tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Contexto. En medio del dolor y la aflicción por la destrucción de Jerusalén, el profeta Jeremías encuentra esperanza al recordar la misericordia y la fidelidad de Dios que se renuevan cada mañana, dándole consuelo en tiempos de sufrimiento. Aplicación para hoy. Este pasaje nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar esperanza en la fidelidad de Dios. Su misericordia es constante y nos da la fuerza para enfrentar cada nuevo día. Es un llamado a confiar en la bondad de Dios, aun cuando enfrentamos dificultades. En la Biblia de Estudio Teológico. Este versículo marca un cambio en la actitud del narrador. Rememorar en su corazón la misericordia de Dios le ayuda a renovar la esperanza perdida en el versículo 18. En vista de los versículos 22 al 23 y 32, su reflexión podría basarse en Éxodo capítulo 34 versículos del 6 al 7, que estos versículos parecen evocar. Por la misericordia de Dios, la misericordia del pacto, o acción benéfica a favor del pueblo, no hemos sido consumidos, ni siquiera tras la infidelidad de Judá y el consiguiente día de Jehová. Compara Joel capítulo 2 versículos del 1 al 2, Amós capítulo 5 versículo 18, Sofonías capítulo 1 versículos del 14 al 16. Sus misericordias, o compasión, son de ese tipo capaz de darlo todo y cambiar el juicio por restauración, nunca decayeron. Dios está dispuesto a dar una nueva oportunidad a los que se arrepienten. Nuevas son cada mañana. Cada día presenta una nueva oportunidad de experimentar la gracia de Dios, fidelidad. La fidelidad de Dios a su pacto y su integridad personal permanecen inmutables sin importar lo que suceda. 5. Romanos capítulo 8 versículos 23 al 25.
Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve, no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Contexto. En estos versículos, Pablo habla del anhelo de los creyentes por la redención completa, comparando nuestra espera con los dolores de parto. Aunque ya hemos recibido el Espíritu Santo como primicia, seguimos esperando con esperanza la redención de nuestros cuerpos y la plenitud de la salvación. Aplicación para hoy. Este pasaje nos recuerda que, aunque vivimos con esperanza en la promesa de la redención final, todavía enfrentamos sufrimientos. Nos anima a perseverar en la fe, confiando en lo que aún no vemos, sabiendo que la plenitud de la salvación está garantizada por Dios. Es un llamado a vivir con paciencia y esperanza, anticipando la completa restauración en Cristo. En la Biblia de Estudio Teológico, el pueblo de Dios gime también y espera anhelante la conclusión de su obra de salvación. Aquí se observa la tensión de la teología paulina entre el ya y el todavía no. Los cristianos ya tienen las primicias del Espíritu, pero todavía esperan el día de su adopción final, cuando sus cuerpos sean plenamente redimidos y resuciten de entre los muertos. Su adopción ya ha tenido lugar en sentido legal, versículo 15, y ya disfrutan muchos de sus privilegios, pero Pablo usa aquí adopción para referirse al privilegio aún mayor de recibir perfectos de resurrección. 6. Romanos capítulo 15 versículo 13. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Contexto. Pablo concluye sus enseñanzas a los creyentes en Roma con una oración, pidiendo que Dios, fuente de esperanza, los llene de gozo y paz en la fe, para que puedan abundar en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta oración es parte de su exhortación final a la unidad y la perseverancia en la fe. Aplicación para hoy. Este versículo nos invita a buscar nuestra esperanza, gozo y paz en Dios, confiando en que el Espíritu Santo nos capacita para vivir con una esperanza abundante, incluso en tiempos de incertidumbre. Es un recordatorio de que la fe en Dios trae una esperanza que no se desvanece, fortalecida por su poder. En la Biblia de Estudio Teológico, la palabra esperanza sirve de vínculo con el versículo 12, ver también el versículo 4. El gozo y la paz vienen de la confianza en Dios, pero en última instancia, esta confianza es un don de Dios, ya que la única razón por la que los creyentes abundan en esperanza es por su gracia. 7. Hebreos capítulo 11 versículo 1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Contexto. Este versículo define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la introducción al capítulo conocido como el Salón de la Fe, donde se destacan los ejemplos de personajes bíblicos que vivieron por fe, confiando en las promesas de Dios sin verlas cumplidas en su totalidad durante sus vidas. Aplicación para hoy. Nos enseña que la verdadera fe implica confiar plenamente en Dios, incluso cuando no vemos el resultado inmediato de sus promesas. Nos anima a vivir con una certeza profunda en las promesas de Dios y a mantenernos firmes en la fe, sabiendo que lo que esperamos en Él es seguro, aunque no sea visible ahora. En la Biblia de Estudio Teológico, certeza. Traduce el término griego hipóstasis, también traducido como confianza, capítulo 3 versículo 14. Lo que se espera. Sobre la esperanza, ver capítulo 3 versículo 6. Capítulo 6 versículo 11 y 18, capítulo 7 versículo 19 y capítulo 10 versículo 23. La convicción de lo que no se ve. Al no definir la fe, griego pistis, como certeza y convicción, el autor señala que la fe bíblica no es una vaga esperanza basada en pensamientos ilusorios e imaginarios. En lugar de ello, la fe es la confianza fundada en que algo futuro, algo que todavía no se ve pero que ha sido prometido por Dios, ciertamente sucederá, porque Dios hará que ocurra. Así pues, la fe bíblica no es una confianza ciega ante la evidencia en contrario, no es un inescrutable salto al vacío, más bien, la fe bíblica es la confianza cierta en el Dios eterno, todopoderoso,
Infinitamente sabio y eternamente confiable, el Dios que se ha revelado a sí mismo en su palabra y en la persona de Jesucristo, cuyas promesas se han revelado verdaderas de generación en generación, y quien aseguró que nunca desampararía ni dejaría a los suyos, ver en capítulo 13 versículo 5. Este tipo de fe en las realidades invisibles de Dios es la que se enfatiza a lo largo del capítulo 11, por ejemplo, capítulo 11 versículos del 7 al 8, compara versículo 3. Y proporciona confianza y seguridad a todos los que reciben a Cristo como su Señor y su Salvador. 8. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Contexto. Pedro comienza su carta alabando a Dios por la esperanza viva que los creyentes tienen a través de la resurrección de Jesucristo. Esta esperanza es una herencia incorruptible y eterna, asegurada por la misericordia de Dios. Aplicación para hoy. Este versículo nos recuerda que, gracias a la resurrección de Jesús, tenemos una esperanza viva que trasciende las circunstancias temporales. Nos invita a vivir con gratitud y confianza en la promesa de una herencia eterna, alentándonos a mantener la fe en medio de las pruebas. En la Biblia de Estudio Teológico. La salvación se debe a la misericordia, la gracia y la soberanía de Dios, quien dio milagrosamente nueva vida a los pecadores, nos hizo renacer, compara versículo 23. Es posible que Pedro vincule renacer con, por la resurrección de Jesucristo, para dar a entender que el nuevo nacimiento fue posible porque Dios considera a los que creen en Cristo como si estuvieran unidos a Jesús en su resurrección, compara Romanos capítulo 6 versículo 4, Efesios capítulo 1 versículos del 19 al 20, también en capítulo 2 versículos del 5 al 6, y Colosenses capítulo 3 versículo 1. También podría conectar la resurrección con la esperanza viva de los creyentes, ya que esa esperanza sigue inmediatamente a la resurrección. En este último caso, la esperanza de los cristianos sería su futura resurrección. Los creyentes tienen una inconmovible esperanza en el futuro, ya que la resurrección de Cristo es la garantía de su propia resurrección futura. Ejemplo del estudio de hoy. Para poder entender todo el estudio que hemos compartido el día de hoy, lo podemos ver mediante un ejemplo bíblico que ilustra todos estos versículos sobre la esperanza. Ana es una mujer israelita devota que vive en una época en que la infertilidad es vista como una gran desgracia. A pesar de su amor por Dios y su fiel servicio, Ana no ha podido tener hijos, lo que le causa un gran dolor y la burla de otros. Sin embargo, Ana no pierde la esperanza y sigue confiando en Dios, buscando consuelo en su palabra. Aplicamos los versículos mencionados en la historia de Ana y la esperanza en Dios. 1. Clamor de Ana. Una tarde, Ana se retira a un lugar tranquilo para orar. Con el corazón pesado, dice, «Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio del insensato. Enmudezco, no abro mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él, ciertamente, vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo, como todos mis padres. Déjame, y tomaré fuerzas, antes que vaya y perezca. 2. Esperanza en medio de la prueba. Aunque se siente angustiada, Ana continúa orando, «Oh Dios, no te alejes de mí, Dios mío, acude pronto en mi socorro. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Mas yo esperaré siempre, y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor, haré memoria de tu justicia, de la tuya sola». 3. Confianza en el plan de Dios. Ana recuerda las palabras de Jeremías y las repite en su corazón, «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis».
Aunque no entiende por qué ha tenido que sufrir tanto, confía en que Dios tiene un plan para su vida. 4. Renovación de la esperanza. En medio de su dolor, Ana se aferra a una promesa: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Estas palabras renuevan su esperanza, recordándole que cada día es una nueva oportunidad para confiar en Dios. 5. Esperanza en lo invisible. Ana también recuerda las enseñanzas de Pablo, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve, no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Aunque Ana no puede ver aún la respuesta a sus oraciones, sabe que debe esperar con paciencia. 6. Paz en el creer. Mientras ora, Ana siente que el Dios de la esperanza la llena de paz, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Su corazón, que antes estaba lleno de angustia, ahora está lleno de una paz inexplicable. 7. Fe en lo invisible. Ana reafirma su fe, recordando: es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ella cree con todo su corazón que Dios obrará, aunque no puede ver cómo ni cuándo. 8. Una esperanza viva. Finalmente, Ana se llena de una esperanza viva, recordando la gran misericordia de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esta esperanza es su ancla, manteniéndola firme en su fe. Conclusión: después de un tiempo de ferviente oración y confianza en Dios, Ana concibe un hijo, a quien llama Samuel, que significa Dios ha escuchado. Su historia es un poderoso testimonio de cómo la esperanza en Dios, sostenida por la fe y la paciencia, puede llevar a la realización de las promesas de Dios. Ana aprende que, aunque los tiempos de prueba pueden ser largos y difíciles, la esperanza en Dios nunca decepciona. Queremos caminar contigo en tu viaje de fe, ofreciendo apoyo, oración y enseñanzas basadas en la verdad eterna de las Escrituras. Gracias por visitar el canal, Yahweh Rafa. No olvides suscribirte, dejar tu me gusta y comentario. Comparte para más contenido inspirador y edificante. Que Dios te bendiga. Amén. Amor.